Todo mi plan de gestión, el plan de gestión de 6000 años, consta de 3 etapas o 3 eras. La era de la ley del principio, la era de la gracia, que también es la era de la redención, y la era del reino de los últimos días. Mi obra en estas 3 eras difiere en contenido según la naturaleza de cada era, pero en cada etapa se ajusta a las necesidades del hombre, o, para ser más preciso, se hace de acuerdo con los engaños que Satanás emplea en la guerra que libro contra él. El propósito de mi obra consiste en derrotar a Satanás, hacer manifiesta mi sabiduría y omnipotencia, exponer todos los engaños de Satanás y así salvar a toda la raza humana que vive bajo su poder. Consiste en mostrar mi sabiduría y omnipotencia y dejar al descubierto la insoportable monstruosidad de Satanás. Incluso más que eso, consiste en permitir que los seres creados disciernan entre el bien y el mal, que sepan que yo soy el soberano de todas las cosas, que vean claramente que Satanás es el enemigo de la humanidad, un degenerado, el malvado, y que distingan con absoluta certeza la diferencia entre el bien y el mal, entre la verdad y la falacia, entre la santidad y la inmundicia, y entre la grandeza y lo innoble. Así, la humanidad ignorante podrá dar testimonio de mí, de que no soy yo quien corrompe a los humanos y de que solo yo, el Creador, puedo salvar a la humanidad. Puedo conceder al hombre cosas para su disfrute. Llegará a saber que yo soy el soberano de todas las cosas y que Satanás es simplemente uno de los seres que creé y que después me traicionó. Mi plan de gestión de 6000 años se divide en 3 etapas. Y obro así con la intención de lograr el efecto de permitir que los seres creados sean mi testimonio, que entiendan mis intenciones y sepan que yo soy la verdad. La obra de gestión de 6000 años de Dios está dividida en 3 etapas: la era de la ley, la era de la gracia y la era del reino. Estas 3 fases de la obra son todas por el bien de la salvación de la humanidad, es decir, son para la salvación de la humanidad que ha sido gravemente corrompida por Satanás. Sin embargo, al mismo tiempo, también son para que Dios pueda entablar batalla con Satanás. Por tanto, como la obra de salvación está dividida en 3 fases, también lo está la batalla contra Satanás. Y estos 2 aspectos de la obra de Dios se llevan a cabo simultáneamente. La batalla con Satanás es, en realidad, para la salvación de la humanidad y, al no ser esta obra algo que se pueda realizar con éxito en una sola fase, esta batalla también se divide en fases y periodos. Se libra la guerra contra Satanás de acuerdo con las necesidades del hombre y la extensión de la corrupción que Satanás ha ejercido en él, en la imaginación del hombre. Quizás crea que en esta batalla Dios tomará las armas contra Satanás, del mismo modo en que lo hacen 2 ejércitos que combaten entre sí. Esto es meramente lo que el intelecto del hombre es capaz de imaginar. Es una idea supremamente imprecisa y poco realista. Sin embargo, es lo que el ser humano cree. ¿Y cómo afirmo aquí que el medio de la salvación del hombre es a través de la batalla con Satanás? La persona imagina que así es como se desarrolla la batalla. La obra de salvación del hombre consta de 3 etapas. Es decir, que la batalla con Satanás se ha dividido en 3 etapas para derrotarlo de una vez y para siempre. Sin embargo, la verdad interna de la totalidad de la obra de la batalla contra Satanás es que sus efectos se logran a través de varios pasos de la obra, concediéndole gracia al hombre y convirtiéndose en la ofrenda por su pecado, perdonando los pecados, conquistando y perfeccionando al hombre. En realidad, la batalla con Satanás no significa tomar las armas contra él, sino dar testimonio de Dios a partir de la salvación del hombre, obrar en su vida y cambiar su carácter, derrotando así a Satanás. Así es como se derrota a Satanás, mediante la transformación del carácter corrupto del hombre. Una vez vencido, es decir, cuando el hombre haya sido completamente salvado, entonces el humillado Satanás será atado por completo y, de ese modo, el hombre habrá sido totalmente salvado. Así, la esencia de la salvación del hombre es la guerra con Satanás,
y esta guerra se refleja principalmente en dicha salvación, la etapa de los últimos días, en la que el hombre va a ser conquistado. Es la última etapa de la batalla con Satanás, y también es la obra de la completa salvación del hombre del poder de Satanás. El significado interior de la conquista del hombre es el regreso de la personificación de Satanás, el hombre que ha sido corrompido por él, al Creador luego de ser conquistado, por medio de lo cual se rebelará contra Satanás y volverá por completo a Dios. Debes saber que, sin importar qué obra lleve a cabo Dios, el objetivo y la esencia de su obra no cambian, y sus intenciones para con el hombre tampoco lo hacen. No importa lo severas que sean sus palabras ni lo adverso que sea el entorno. Los principios de su obra no cambiarán, y su intención de salvar al hombre tampoco. Si no se trata de la obra de la revelación del final del hombre, ni de su destino, y no es la obra de la fase final ni la obra de concluir la totalidad del plan de gestión de Dios, y dado que se lleva a cabo durante el tiempo en el que Él obra en el hombre, entonces la esencia de su obra no cambiará, siempre será la salvación de la humanidad. Este debería ser el fundamento de vuestra creencia en Dios. El objetivo de las 3 etapas de la obra es la salvación de toda la humanidad. Esto significa la salvación completa del hombre del poder de Satanás. Aunque cada una de las 3 etapas de la obra tiene un objetivo y una importancia diferentes, cada una forma parte de la obra de salvación de la humanidad, y cada una es una obra de salvación diferente que se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos de la humanidad. Una vez que seas consciente del objetivo de estas 3 etapas de la obra, sabrás cómo apreciar la importancia de cada una de ellas, y reconocerás cómo actuar con el fin de satisfacer las intenciones de Dios. Si puedes alcanzar este punto, entonces esta, la mayor de todas las visiones, se convertirá en la base de tu creencia en Dios. Todas las personas necesitan entender el propósito de mi obra en la tierra, es decir, lo que al final deseo obtener y el nivel que debo alcanzar en esta obra, antes de que pueda completarse. Si después de caminar conmigo hasta hoy, las personas no entienden de qué se trata mi obra, entonces ¿acaso no han caminado conmigo en vano? Si las personas me siguen, deben conocer mis intenciones. He estado obrando en la tierra durante miles de años y, hasta la fecha, sigo realizando mi obra de este modo. Aunque mi obra contiene muchos proyectos, su propósito permanece inmutable. Aunque yo esté lleno de juicio y castigo hacia el hombre, lo que hago sigue siendo en aras de salvarlo, de difundir mejor mi evangelio y de expandir más mi obra entre todas las naciones gentiles, una vez que el hombre se haya completado. Así pues, hoy, en una época en la que muchas personas, desde hace mucho tiempo, han caído en una consternación profunda, yo sigo adelante con mi obra. Sigo adelante con la obra que debo llevar a cabo para juzgar y castigar al hombre. A pesar de que el hombre está harto de lo que digo y de que no tenga deseos de preocuparse por mi obra, yo sigo llevando a cabo mi deber, pues el propósito de mi obra sigue inmutable y mi plan original no será quebrantado. La función de mi juicio consiste en permitirle al hombre someterse mejor a mí, y la función de mi castigo es permitirle al hombre ser transformado de forma más eficaz. Aunque lo que hago es en aras de mi gestión, jamás he hecho nada que no haya sido beneficioso para el hombre, pues quiero lograr que todas las naciones, más allá de Israel, sean sumisas como los israelitas, y quiero convertirlos en verdaderos seres humanos, para así poder establecerme en las tierras fuera de Israel. Esta es mi gestión. Es la obra que estoy realizando entre las naciones gentiles. Aún ahora muchos siguen sin entender mi gestión porque estas cosas no les interesan y solo se preocupan por su propio futuro y destino. Sin importar lo que yo diga, siguen siendo indiferentes a la obra que realizo, en lugar de enfocarse exclusivamente en el destino del mañana. Si las cosas siguen así, ¿cómo puede expandirse mi obra? ¿Cómo puede difundirse mi evangelio por todo el mundo? Sabed que cuando mi obra se difunda, yo os dispersaré y os castigaré.
tal como Jehová castigó a cada una de las tribus de Israel. Todo esto se hará para que mi evangelio pueda difundirse por toda la tierra, para que mi obra pueda difundirse a las naciones gentiles, para que mi nombre sea grande entre adultos y niños por igual, y para que mi santo nombre sea exaltado en boca de las personas de todas las tribus y naciones. Esto es así para que, en esta era final, mi nombre sea grande entre las naciones gentiles, para que mis acciones sean vistas por los gentiles, y para que me llamen el Todopoderoso, en virtud de mis acciones, y para que mis palabras se cumplan pronto. Quizás, cuando a la humanidad se le dé a conocer el acertijo de estas 3 etapas de la obra, aparecerá sucesivamente un grupo de personas talentosas que conozcan a Dios. Por supuesto, espero que este sea el caso. Además, me encuentro en el proceso de llevar a cabo esta obra, y espero ver la aparición de más personas talentosas de ese tipo en un futuro cercano. Pasarán a ser quienes den testimonio de la realidad de estas 3 etapas de la obra y, por supuesto, también serán los primeros en dar testimonio de las mismas. Pero nada sería más angustiante y lamentable que si estas personas talentosas no surgen el día en que la obra de Dios llegue a su fin, o si solo hay 1 o 2 personas así que han aceptado personalmente ser perfeccionadas por el Dios encarnado. Sin embargo, este es el peor de los casos. Cualquiera que sea el caso, sigo esperando que quienes buscan sinceramente puedan obtener esta bendición. Desde el principio de los tiempos, nunca ha habido una obra como esta ni ha existido un proyecto así en la historia del desarrollo humano. Si en verdad puedes llegar a ser uno de los primeros que conocen a Dios, ¿no sería el mayor honor entre todos los seres creados? ¿Elogiaría Dios más a cualquier ser creado entre la humanidad? Semejante obra no es fácil de lograr, pero seguirá cosechando recompensas en última instancia. Independientemente de su género o nacionalidad, todos los que sean capaces de lograr tener conocimiento de Dios recibirán al final su mayor honra y serán los únicos que posean su autoridad. Esta es la obra de hoy y también es la obra del futuro. Es la última y más elevada obra que debe cumplirse en 6000 años de obra. Y es una forma de obrar que revela cada categoría de hombre. A través de la obra de hacer que el hombre conozca a Dios se revelan las diferentes clases de hombre. Los que conocen a Dios son aptos para recibir sus bendiciones y aceptar sus promesas, mientras que quienes no lo conocen no son aptos para ello. Los que conocen a Dios son sus íntimos y los que no conocen a Dios no pueden ser llamados así. Los íntimos de Dios pueden recibir cualquiera de sus bendiciones, pero los que no lo son no son dignos de ninguna de sus obras, ya sea por tribulaciones, refinamiento o juicio. Todas estas cosas se producen en aras de permitir al hombre obtener, en última instancia, un conocimiento de Dios y para que pueda someterse a Él. Este es el único efecto que se conseguirá finalmente. Cuando toda la gestión de Dios se esté acercando a su fin, Él clasificará todas las cosas según su tipo. El hombre fue hecho por las manos del Creador y, al final, Él debe de nuevo retornarlo del todo a su dominio. Esta es la conclusión de las 3 etapas de la obra. La etapa de la obra correspondiente a los últimos días y las 2 etapas anteriores en Israel y Judea son el plan de gestión de Dios en todo el universo. Nadie puede negarlo, y es la realidad de la obra de Dios. Aunque las personas no han experimentado ni presenciado mucho de esta obra, los hechos siguen siendo los hechos, y ningún hombre los puede negar. Las personas que creen en Dios en cada tierra del universo aceptarán las 3 etapas de la obra. Si solo conoces una etapa particular de ella, y no entiendes las otras 2 ni la obra de Dios en tiempos pasados, eres incapaz de hablar toda la verdad del plan completo de gestión de Dios. Y tu conocimiento de Él es parcial, porque en tu creencia en Él no lo conoces ni lo entiendes, y por tanto, no eres apto para dar testimonio de Él, independientemente de si tu conocimiento actual de estas cosas es profundo o superficial. Al final debéis tener conocimiento y estar totalmente convencidos
y todas las personas verán la totalidad de la obra de Dios y se someterán bajo su dominio. Al final de esta obra, todas las religiones pasarán a ser una. Todos los seres creados volverán bajo el dominio del Creador. Todos los seres creados adorarán al único Dios verdadero, y todas las religiones malvadas quedarán reducidas a la nada para no aparecer más. Dios creó a los humanos, los colocó sobre la tierra y los ha guiado desde entonces. Él después los salvó y los sirvió como ofrenda por el pecado para la humanidad. Al final Él aún debe conquistar a la humanidad, salvar por completo a los humanos y restaurarlos a su semejanza original. Esta es la obra a la que Él se ha dedicado desde el principio, restaurando a la humanidad a su imagen y semejanza originales. Dios establecerá su reino y restaurará la semejanza original de los seres humanos, lo que significa que Él restaurará su autoridad sobre la tierra y entre todos los seres creados. La humanidad, después de que Satanás la corrompiera, perdió su corazón temeroso de Dios y la función propia de los seres creados, convirtiéndose en un enemigo rebelde contra Dios. Entonces, la humanidad vivió bajo el poder de Satanás y estuvo sometida a la manipulación de éste. En consecuencia, Dios no tuvo manera de obrar entre sus seres creados, y menos aún pudo obtener su temor. Dios creó a los seres humanos y estos deben adorarlo. Pero ellos en realidad le dieron la espalda y, en cambio, adoraron a Satanás. Satanás se convirtió en ídolo en su corazón. De esta manera Dios perdió su posición en su corazón, lo que quiere decir que Él perdió el significado de su creación de la humanidad. Por tanto, para restaurar el significado que hay detrás de su creación de la humanidad, Él debe restaurar su semejanza original y librar a la humanidad de su carácter corrupto. Para rescatar a los humanos de Satanás, debe salvar al hombre del pecado. Solo de esta manera puede Dios restaurar poco a poco su semejanza y función originales, y al final restaurar su reino. La destrucción final de esos hijos de la rebelión también va a ser llevada a cabo con el fin de permitir a los humanos adorar mejor a Dios y vivir mejor sobre la tierra. Debido a que Dios creó a los humanos, Él hará que lo adoren. Como desea restaurar la función original de la humanidad, la va a restaurar por completo y sin ninguna adulteración. Restaurar su autoridad quiere decir hacer que los humanos lo adoren y se sometan a Él. Quiere decir que Él va a hacer que los humanos vivan por Él y que perezcan sus enemigos debido a su autoridad. Quiere decir que Dios hará que todo lo suyo continúe entre los humanos sin resistencia por parte de nadie. El reino que Dios anhela establecer es su propio reino. La humanidad que desea es una que lo adorará y se someterá a Él por completo y manifestará su gloria. Si Dios no salva a la humanidad corrupta, entonces la relevancia de su creación de la humanidad se perderá. No tendrá más autoridad entre los humanos y su reino ya no será capaz de existir en la tierra. Si Dios no destruye a esos enemigos que son rebeldes contra Él, no podrá obtener toda su gloria ni tampoco podrá establecer su reino sobre la tierra. Después de haber llevado a cabo sus 6,000 años de obra hasta el día de hoy, Dios ya ha revelado muchos de sus actos. El motivo principal de esto ha sido derrotar a Satanás y salvar a toda la humanidad. Él está aprovechando esta oportunidad para permitir que todo en el cielo, todo sobre la tierra, todo en los mares, y hasta la última criatura de la creación de Dios en la tierra, vea su omnipotencia y sea testigo de sus actos. Él está aprovechando la oportunidad que le brinda derrotar a Satanás para revelar todas sus acciones a los seres humanos y para permitirles alabarlo y exaltar su sabiduría al derrotar a Satanás. Todo en la tierra, en el cielo y en los mares lo glorifica, alaba su omnipotencia, elogia cada una de sus acciones y grita su santo nombre. Esta es una prueba de que ha derrotado a Satanás. Es prueba de su victoria sobre Satanás. Más importante aún, es la prueba de su salvación de la humanidad. Toda la creación de Dios lo glorifica, lo alaba por derrotar a su enemigo y regresar victorioso y lo exalta como el gran rey victorioso. Su propósito no es simplemente derrotar a Satanás, razón por la cual su obra ha continuado durante 6,000 años.
Él usa la derrota de Satanás para salvar a la humanidad. Él usa la derrota de Satanás para revelar todos sus actos y toda su gloria. Él obtendrá gloria, y toda la multitud de ángeles verá toda su gloria. Los mensajeros en el cielo, los humanos sobre la tierra y toda su creación sobre la tierra verán la gloria del Creador. Esta es la obra que Él realiza. Toda su creación en el cielo y en la tierra dará testimonio de su gloria. Él regresará triunfante después de derrotar a Satanás por completo y permitirá que la humanidad lo alabe, y así conseguirá una doble victoria en su obra. Al final, toda la humanidad será conquistada por Él, y Él acabará con cualquier persona que se resista o se rebele. En otras palabras, Él eliminará a todos los que pertenecen a Satanás. Esa es la gestión de Dios. Entregar a la humanidad a Satanás. Una humanidad que no sabe qué es Dios. ¿Qué es el Creador? ¿Cómo adorar a Dios o por qué es necesario someterse a Él y permitir que Satanás la corrompa? Entonces, paso a paso, Dios recupera al hombre de las manos de Satanás hasta que el hombre adora plenamente a Dios y rechaza a Satanás. Esta es la gestión de Dios. Puede sonar a cuento mítico y parecer desconcertante. Las personas sienten que esto es un cuento mítico porque no tienen ni idea de cuánto le ha ocurrido al hombre a lo largo de los últimos milenios y, mucho menos, cuántas historias han ocurrido en el cosmos y en el firmamento. Además, se debe a que no pueden apreciar el mundo más asombroso y atemorizante que existe más allá del mundo material, pero que sus ojos mortales les impiden ver. Esto le parece incomprensible al hombre porque no entiende la importancia de la salvación de la humanidad por parte de Dios o la importancia de su obra de gestión, ni tampoco cómo Dios desea que sea la humanidad en última instancia. Desea que la humanidad no sea corrompida en absoluto por Satanás, como lo fueron Adán y Eva. No, el propósito de la gestión de Dios es ganar a un grupo de personas que adoren a Dios y se sometan a Él. Aunque estas personas han sido corrompidas por Satanás, ya no lo ven como su padre. Reconocen el repugnante rostro de Satanás y lo rechazan, y vienen delante de Dios para aceptar su juicio y su castigo. Llegan a conocer el contraste entre lo que es feo y lo que es santo, y a reconocer la grandeza de Dios y la maldad de Satanás. Una humanidad como esta no servirá más a Satanás, ni lo adorará, ni lo consagrará. Es porque se trata de un grupo de personas que han sido ganadas por Dios de verdad. Esta es la importancia de la obra de Dios de gestionar a la humanidad. Durante esta obra de gestión de este tiempo, la humanidad es el objeto tanto de la corrupción de Satanás como de la salvación de Dios, y el hombre es el producto por el que pelean Dios y Satanás. Al mismo tiempo que Dios lleva a cabo su obra, recupera poco a poco al hombre de las manos de Satanás y, así, el hombre se acerca cada vez más a Dios. El amor y la compasión de Dios impregnan cada detalle de su obra de gestión, e independientemente de si las personas son o no capaces de entender las buenas intenciones de Dios, Él sigue llevando a cabo sin descanso la obra que se propuso cumplir, sin importar cuánto entienden las personas sobre la gestión de Dios. Todos pueden apreciar los beneficios y la ayuda que ha traído dicha obra al hombre. Quizás hoy no hayas sentido nada del amor o la vida suministrada por Dios, pero mientras no lo abandones ni renuncies a tu determinación de buscar la verdad, vendrá un día en el que la sonrisa de Dios se te revelará, porque la meta de la obra de gestión de Dios consiste en recuperar a las personas que se encuentran bajo el poder de Satanás y no abandonar a las que han sido corrompidas por éste y se oponen a Dios.